Este es el versículo que les quería compartir en este momento y pues no sé si como se les hace común de lo que o ya conocen una Biblia, pero este libro de donde está este versículo se encuentra en la Biblia y pues está en con todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Así que si nosotros ponemos todos en las manos de Dios y le echamos ganas, nos esforzamos en lo que hacemos, sin duda alguna, nos va a ir bien en lo que hagamos, ¿verdad? Tendremos éxito en lo que hagamos. Así que pues ese es un consejo sabio, ¿verdad? Pongamos en las manos de Dios todo lo que hagamos y echémosle muchas ganas. Ahorita, estos días que ustedes se van a examinar dentro de un mes, pues, echenle muchas ganas durante este tiempo, pónganlo en las manos de Dios y yo sé que primero Dios, pues, las cosas van a salir bien y ustedes van a terminar accediendo a esos exámenes y luego también accediendo a los específicos. Así que esto es lo que les quería compartir. Y bueno, pues hoy sí vamos a comenzar la clase porque no sé si algunos, ahorita respondo la pregunta que hicieron ahí en el chat, pero no Sí, sé si algunos ya entraron más, pero bueno, vamos a empezar la clase porque si no se nos va a ir el tiempo, hoy la clase está un poquito larga, yo creo que, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sí está largo, así que Dani, pongan sí, mucha atención y solo sí. contestamos rapidito. Aquí la pregunta es que Elsa recién nos dice, ¿qué tan probable puede ser que nos atrasemos en la carrera? Ya que me enviaron un audio hablando sobre esto. ¿Ustedes saben al respecto? Solo para comentarles rapidito, fíjense que en todas las carreras tienen un pensum de estudios, que es como que el contenido que en teoría tendrían que aprobar de toda su carrera, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren estudiar psicología o quieren estudiar arquitectura, quieren estudiar trabajo social, ciencias jurídicas y sociales. Entonces, este pensum de estudios, hay pensum abierto y pensum cerrado. ¿Qué significa esto? El pensum cerrado es que los cursos los imparten, por ejemplo, solo un semestre. Por ejemplo, en el pensum de estudios sale de que este curso va en el segundo semestre del primer año. Entonces, si ustedes reprueban este curso, tienen que esperar al siguiente año para poder sacarlo de nuevo, pero no significa que no vayan a poder sacar otros cursos, sino que este curso lo que hace es que solo te tapa otro o un par. Y así es que el agente se va atrasando, pero también existe el pensum abierto, así como el de ingeniería, y creo que el de arquitectura es pensum medio abierto, que hay escuela de vacas. Entonces, uno, por ejemplo, en ingeniería, uno en escuela de vacas puede llevar dos cursos, ya sea sacar retrasadas o adelantar dos cursos, que sería lo ideal de todos, ¿no? Para cerrar en menor tiempo. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, la carrera de ingeniería civil es de 10 semestres y la verdad es que yo sí le echamos bastante ganas y entonces la sacamos, yo la saqué en menos tiempo, la saqué en menos de 5 años. Entonces depende mucho, ahí sí que como decía Dani, pon todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito, depende del esfuerzo que ustedes le pongan, ¿va? Muy bien, gracias Caleb ahí por aclarar la duda. Y bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Ahorita vamos a comenzar a ver el conjunto de números racionales. Anteriormente, en la última clase, se había hablado de conjunto de números naturales, enteros, y algunas de sus aplicaciones. Ahora vamos a ver el conjunto de números racionales. Está en la bueno, vamos a leer, dice, un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, con denominador se representa de la siguiente manera. Entonces, miran ahí el dibujito de conjuntos que está ahí. Si miramos en el conjunto donde está delineado por un círculo rojo, tenemos los números naturales, que son todos los números de 0 hasta el infinito del lado positivo. Tenemos los números enteros, que están delineados por el círculo verde, que son todos los números positivos y negativos, cada quien por su lado hacia el infinito. Pero los números racionales, pues también entran los números que llamamos fraccionarios, decimales, quebraditos, no sé cómo le podrán llamar, pero todos los, casi que ahí abarca todos los números
y incluso los naturales y los enteros también se pueden clasificar como racionales. Entonces, ahí tenemos los números racionales. Los números racionales también incluyen los números quebraditos o los números fraccionarios. En el concepto, si ustedes alcanzaron a ver, o si no, ahí está nuevamente, dice, se puede representar como el cociente de dos números enteros. Entonces, si un número, bueno, un número racional es un número entero dividido entre otro número entero que sea distinto de cero, el denominador. Entonces, vamos a seguir. Dice, los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Este conjunto está situado en la recta real numérica, pero a diferencia de los números naturales, que son consecutivos entre cada número racional, existen infinitos números. Muy bien, aquí nosotros podríamos poner una recta de números racionales, pero pues ahí dependería del criterio o del problema de cómo se esté dando, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si nosotros nos ponemos ahí rapidito, dentro de 0 a 1, hay una cantidad infinita de números racionales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una pequeña fracción de 1, una pequeña fracción más pequeña aún de 1 y así. O sea, los números racionales también son números infinitos dentro de un espacio pequeño. Entonces, podríamos tener infinitos números dentro de nuestra recta, pero ahí podemos aplicarlo, así como acá está del 0 a 1 y está a cada 0.1 del lado positivo. También podría ser del lado negativo porque los racionales también entran los números negativos, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí que tiene el micrófono encendido? Tal vez lo podría apagar, perdón, para que se escuche mejor. Gracias. Bueno, vamos a proseguir. Dice, los números racionales están formados por los números enteros que pueden expresarse como cocientes, por ejemplo. Por eso, si les decía al principio, si usted se pregunta, ¿pero un número entero puede ser un número racional también? Claro que sí. Lo único que para definirlo como el concepto lo definía en la parte superior, que es un número entero dividido dentro de otro número entero que sea diferente de 0, entonces hay que como quien dice, moldearlo, ¿verdad? Tenemos el 5, que es un número entero, pero yo lo quiero ver como un número racional. Entonces lo divido dentro de 1, que no me cambia el valor de 5, pero me lo hace un número racional. Entonces ahora tengo 5 dividido 1, tengo un número fraccionario que me equivale como les decía, ¿verdad? A la definición que teníamos, que un número racional es dividido un número entero dentro de otro número entero. Tenemos el 38 también ahí, ¿verdad? Que es un número entero, pero para volverlo, como quien dice, racional, solamente lo dividimos dentro de 1, y ahí pues ya tenemos la definición de un número racional. También tenemos los números fraccionarios, que son los números racionales no enteros, como 2 quintos, 8 doceavos, 69 253 avos, y entonces esos son los números que no son enteros, pero que más sin embargo son fraccionarios y son racionales. Dice, los números racionales pueden representarse como fraccionarios o también como número decimal. Miren acá, notación fraccionaria es 1/2 y notación decimal es 0.5. Los dos son números racionales. No importa si está en decimales o está de forma fraccionaria, siguen siendo números racionales los dos. 1/3, 0.33. 1/4, 0.25. Los dos siguen siendo, de los dos lados siempre tenemos un número racional, porque no importa si está decimal o si está en notación fraccionaria, sigue siendo un número decimal. Tenemos una definición que dice el recíproco de una fracción. Si en caso voy muy rápido, me pueden comentar ahí, ¿verdad? Ya saben que pues este PDF lo subimos a Classroom para que usted lo tenga ahí, ¿verdad? Por si acaso se queda en algún pedacito, se quedará ahí, se queda. Entonces, pues lo puede volver a chequear. Ahí dice Brian un poco. Bueno, voy a tratar de ir un poco más despacio, Brian. La verdad voy un poquito rápido porque pues no es tan complicado lo que estoy hablando de momento. Después vamos a ver unos ejemplos y ahí pues tal vez voy a ir un poquito más despacio, pero de igual manera voy a desacelerar. Recíproco de una fracción. Para obtener el recíproco de un número fraccionario solo se debe de intercambiar de posición el numerador con el denominador. Yo tengo una fracción, aquí hay unos ejemplos.
voy a colocar el mouse ahí. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Tengo 3 octavos y si yo lo quiero como quien dice, la fracción recíproca de 3 octavos, lo único que tengo que hacer es intercambiar el numerador y el denominador de cada uno de ellos. Entonces ahora acá estaba el denominador 8 y numerador 3. Ahora el denominador que era 8 va a ser el numerador y el numerador que era 3 va a ser el denominador acá, para que sea el recíproco de esta fracción. De igual manera, con las siguientes 5 sextos, para su recíproco es 6 quintos. De 1/3, su recíproco es 3, ¿verdad? Dividido 1, que es igual a 3. La fracción última es 19 séptimos y su recíproco es 7/19. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Esa es la definición de fracción recíproca de un número fraccionario. Solamente tenemos que intercambiar el denominador por el denominador y eso nos va a dar el recíproco de la fracción que estemos analizando. Ahora bien, también no lo puse aquí, pero se los quiero mencionar y cómo nosotros tenemos fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor al denominador. Así como en el caso del lado izquierdo tenemos 3 octavos, entonces el numerador es menor al denominador. Entonces quiere decir que esa fracción es propia. Y está bien. De este lado es caso contrario porque el numerador es mayor al denominador. Entonces esta fracción es impropia. Y pues esa es la definición de propia e impropia, por si en algún caso tuvieran la necesidad de usar este concepto. Si el numerador es más pequeño que el denominador, la fracción es propia, pero si el numerador es más grande que el denominador, la fracción sería impropia. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier duda me pueden ahí interrumpir y preguntar por medio del audio. Por mensaje va a estar un poquito difícil que lo logre ver. No voy a estar chequeando mucho la bandeja de chat ahorita porque pues, me costaría un poco. Solo estoy conectado en la computadora. ¿No? ¿Iba a decir algo, Caleb, ahí? Y si hacen alguna pregunta, yo la puedo leer y te la leo. O sea, te la... Bueno, gracias, Caleb. Entonces, si alguien tiene también dudas, los puede escribir al chat y pues ahí Caleb me va a interrumpir y me va a hacer la pregunta. Entonces, vamos a seguir. Y pues... Tengo ¿sí? una duda. Lo de fracción recíproca, creo que se llama. ¿En qué caso se da, más o menos? ¿En qué casos? Creo que se iban a explicar ahorita. Pues no iba a explicar, no es un caso específico en sí la Ok. fracción recíproca, pero no sabría en un caso real cómo explicarlo. No tengo un ejemplo ahorita, pero pues el concepto es ese, que para que sea una fracción recíproca de una fracción que ya tenemos, solo tenemos que cambiar el denominador por el numerador. O sea, el mismo número yo lo paso al numerador y el número que estaba en el numerador yo lo paso al denominador. Entonces solo le hago un cambio. Entonces, esa es la definición de fracción recíproca. Gracias. Ahorita vamos a ver, de nada, ahorita vamos a ver otro concepto que es importante para la fracción recíproca. Bueno, acá tenemos y dice un ejemplo. Dice, ¿cuál es el recíproco de 2/3? Acá tenemos una fracción mixta. ¿Por qué es mixta? Porque tenemos un entero y tenemos un número fraccionario. Entonces, no podemos hacer el recíproco de la fracción mixta, sino que primero la tenemos que pasar a una fracción nada más, ¿verdad? A un número fraccionario completamente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Ahorita les voy a ir anotando ahí un poquito. ¿Cómo hacemos esto? De pasar de una fracción mixta a una fracción impropia, porque al final todas las fracciones mixtas suelen ser impropias o son impropias. Dani, solo Bueno, para contestar la pregunta de lo del recíproco. En realidad el recíproco sirve mucho en álgebra, cuando uno está despejando.
más que todo cuando son términos en fracciones, sirve mucho de tener el recíproco para poder despejar a veces una variable. Entonces, más que todo sirve para el álgebra. Bueno, entonces, gracias, Caleb. Ahí podría estar la respuesta, Sofía. En el Sí, álgebra, ¿verdad? gracias. En las ecuaciones lineales, ¿verdad? Normalmente, para poder eliminar un término de un lado, pues del otro lado hay que poner el recíproco, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí puede haber una aplicación. Entonces, en álgebra se puede usar, o se usa ahí. Entonces, tenemos fracción impropia. Entonces, tenemos un número mixto, entonces lo queremos pasar a una fracción impropia. Entonces, tengo ahí, ¿verdad? 2, 1/3. Entonces, ¿yo qué hago? Muchos, no sé si ustedes ya vieron la respuesta, que es 7/3. Entonces, ¿qué se hizo? Se multiplicó el 2 por el 3, o sea, se multiplica el número entero por el denominador y se le suma el numerador. O sea, multipliqué 2 por 3, o sea, multiplico el número entero por el denominador, lo voy a colocar en paréntesis para que miren qué es lo primero que voy a trabajar, y le sumo el numerador. Entonces, ahí digamos que ya tendría el resultado de 7, ¿verdad? 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Y el denominador sigue siendo el mismo. Me queda el mismo denominador que ya tenía en mi fracción mixta. Entonces, ya lo pasé a una fracción impropia, mi número mixto, y así es como se realiza, ¿verdad? Por si a alguno se le había olvidado. Son conceptos, digamos, básicos, pero se olvidan. La verdad que es fácil que se olvide porque uno a veces no los pone muy en práctica. Pero esa es la manera de poder pasar un número mixto a una fracción impropia. Se multiplica el número entero por el denominador, se le suma el numerador, ya tenemos el nuevo numerador y ahora el denominador va a ser el mismo que ya teníamos en nuestra fracción mixta o en nuestro número mixto. Entonces ahora sí, dice en el paso 2, intercambia el numerador y el denominador. Entonces, ya tengo que mi número mixto, que estaba en número mixto, ahora ya lo tengo en fracción, es 7/3. Entonces, yo quiero el recíproco de 7/3. Entonces, solamente hago el intercambio y ahora es 3/7. Entonces, el recíproco de 7/3 es 3/7. Entonces, ahí estamos. La respuesta es 3/7. Bueno, vamos a seguir. Vamos a avanzar. Y dice, miren, acá hay una forma como de comprobar, ¿verdad? Que lo hicimos bien, pero la verdad que eso no creo que alguien lo haría mal, pero en caso si lo hace mal, pero que hay una forma, siempre nuestra multiplicación de los dos números, la fracción y su recíproco, siempre me va a dar 1. Ahí dice, nota, si multiplicas una fracción por su recíproco, el resultado siempre será igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 5/6, su recíproco es 6/5. Tal vez pueden apagar su micrófono ahí, no sé quién tiene el micrófono abierto. Tenemos 5/6, su recíproco es 6/5. 5 por 6 es 30, 6 por 5 es lo mismo, ¿verdad? 30, 30 dividido 30 es igual a 1, entonces yo ya comprobé que realmente, que sí ese es mi recíproco porque me da, la multiplicación me da igual a 1. Y eso siempre va a suceder así con los números recíprocos. Todos siempre van a dar en su multiplicación, la fracción con su recíproco va a dar 1. Bueno. Otro concepto de números racionales están las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son las que representan la misma parte de un número entero, pero se escriben de una forma diferente. ¿De acuerdo? Miren aquí, vamos a ver los 3 círculos. Chequen ustedes los 3 círculos y se darán cuenta de que para los 3 círculos la misma cantidad está sombreada. La mitad de cada círculo está sombreada. Pero
cada círculo o cada entero o cada unidad, ¿verdad? De estos círculos está dividida en más segmentos, pero al final es la misma cantidad la que está sombreada. Entonces, 1/2, 2/4, 4/8, al final son fracciones equivalentes porque equivalen a lo mismo. Si nosotros los ponemos en nuestro círculo, ¿verdad? Como lo vemos en la imagen, equivalen a lo mismo. Y si se dan cuenta, si hacemos la simplificación de 4/8, poco a poco vamos a llegar hasta 1/2. Entonces, esas son las fracciones equivalentes. Las que, aunque yo las escribo con otros números, de todas maneras me siguen dando, representan la misma parte de mi entero. Entonces, pues bien podríamos decir 3/6. También su fracción equivalente es 6/12, porque siempre está representando lo mismo, y así con cualquier otras fracciones que prácticamente al simplificarse den esa fracción, pues tendremos fracciones equivalentes. Y ese es el concepto de fracciones equivalentes. Entonces, vamos a proseguir. Bueno, suma y resta de fracciones. ¿De acuerdo? Acá tenemos, pues, unos dos ejemplos. Dos ejemplos de la suma de fracciones. No coloqué de resta de fracciones porque es lo mismo, solo que tengo que cambiar el signo más por el signo menos. Pero prácticamente en el proceso del ejercicio, del ejemplo o de la operación, yo hago exactamente lo mismo. Muy bien. Si yo tengo dos numeradores, bueno, si tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces a mí se me facilita la vida de una manera increíble porque ya solo tengo que copiar el número del denominador y sumo los de arriba, los numeradores, y ya subo. Entonces, así como en este ejemplo, ¿verdad? Que ustedes ven aquí, el número 1 es 4/6 más 7/6 también. Entonces, al ser el mismo denominador, yo solo tengo que copiarlo. Y hago la suma de los numeradores. Entonces, eso me da 11/6. Pero cuando tenemos un denominador diferente, la suma de fracciones con denominadores diferentes, pues a los que no se recuerdan, ¿verdad? Yo sé que muchos se van a acordar, pero si alguno no se recuerda, tenemos que hacer otra operación para poder determinarlo. No podemos decir 2 más 3 o ponemos y 9 más 4, ¿verdad? En este caso, bueno, ahorita les voy a explicar cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Yo sé que algunos ya lo saben, pero lo vamos a hacer por si alguno no se recuerda. Entonces, miren, lo primero que tengo que hacer es los denominadores. Tengo que colocar los denominadores y tengo que venir rapidito y sacarles su mínimo común múltiplo. Que ya también lo aprendimos el martes pasado, cómo sacar un mínimo común múltiplo, que yo creo que ustedes se han de recordar cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, para hallar mi mínimo común múltiplo, de primero voy sacando la mitad de los números que sí se puedan sacar la mitad. En este caso, el 2 todavía le puedo sacar mitad. Entonces, tengo ahí, ¿verdad? Solo copio el 3 porque ese no le puedo sacar mitad. Entonces, la primera fila ya llegó a 1, ese ya no lo toco. Entonces, necesito ese 3, también dejarlo en 1. Entonces, el siguiente número que tengo que colocar es 3 para que también me quede 1 y 1. Entonces, de este lado, los números que me quedan, yo voy a hacer una multiplicación y eso me va a dar 6. Entonces, ya tengo mi mínimo común múltiplo. Entonces, ese es mi nuevo denominador. Acá lo tengo. Ahora, ¿qué hago para poder hallar los números que están ahí, el 27 y el 8? Entonces, agarro la primera fracción, tengo el nuevo denominador, lo divido, divido dentro del denominador que está en la primera fracción, ¿verdad? Entonces, tengo 6 dividido 2, eso me da 3. Y eso lo multiplico por el numerador de la primera fracción, que es 9. Entonces, ya tengo el primer valor, que es 27. Y es el que tengo acá, ¿verdad? Entonces, ahora hago lo mismo con la siguiente fracción. 6 dividido el denominador de la segunda fracción, que es 3. Y ahí eso me va a dar 2 por
4, que es ese número que está aquí, ¿verdad? 4. Entonces, ahí tengo 8. 8. Entonces, ahora solo hago la operación que resta, que es 27 más 8, me da 35 y copio el denominador que ya con anterioridad yo ya había encontrado. Entonces, así se hace la suma de fracciones con diferente denominador. ¿De acuerdo? El proceso al tener diferente denominador se puede ahorrar y sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Al multiplicarlos, dependiendo de cuáles sean los números, así va a ser el resultado que nos va a dar en el denominador. Porque como se sacó el mínimo común múltiplo, daba lo mismo que multiplicarlos de una vez. Entonces se puede ahorrar ese paso para que sea un poquito más rápido. Creo Bueno, que perdón. Ajá. No, es que a mí me enseñaron que sí se puede multiplicar, pero hay algunos que al multiplicarlo no da su mínimo común múltiplo. Y por Ajá. eso es que se hace el mínimo común múltiplo. Eso es lo que le iba a comentar ahorita a su compañero, ¿verdad? Que no en todos los casos da. En este caso en específico da así, pero si ya tenemos acá un 9 y digamos tengo un 6, digamos, ¿va? Así rapidito, ese es el 36, creo que es el mínimo común múltiplo de estos, ¿verdad? De estos dos. Entonces, si ustedes multiplican 9 por 6, no es 36. Entonces, ese concepto está erróneo, ¿verdad? Porque siempre hay que sacar el mínimo común múltiplo. En este caso en específico, coincidentemente dio 6, el 2 por 3, pero en la mayoría de otros casos no les va a dar eso. Entonces, por eso siempre se saca el mínimo común múltiplo. Ya, gracias. Está bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Teníamos suma y resta de fracciones. Dice multiplicación de fracciones. Esto está bastante sencillo, ¿verdad? Aquí sí ya no importa si el denominador es el mismo o no es el mismo. Lo único que tengo que hacer es multiplicar de manera recta, ¿verdad? O sea, lineal, horizontal. Entonces, si tengo 3 medios por 7 cuartos, lo único que tengo que hacer es multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores, y los resultados, pues los tendré, los que me salgan es el resultado de la multiplicación de las dos fracciones. En este caso, 3 por 7, 21, 2 por 4, 8, entonces tengo 21 octavos. Muy bien, entonces eso está bastante sencillo, creo que está fácil, ¿verdad? Si ustedes quieren, ahí les voy a dejar todavía para que ustedes lo copien rapidito. Y mientras yo sigo explicando la división de fracciones, en cambio, la división sí tiene, digamos, como es un poquito diferente. No es difícil, pero sí es diferente, ¿verdad? Tenemos que multiplicar, pero de manera cruzada, ¿verdad? En X. El numerador de la primera fracción lo multiplico con el denominador de la segunda fracción, y viceversa, el denominador de la primera fracción yo la multiplico con el numerador de la segunda fracción. Entonces, sí tengo que multiplicar de manera cruzada, como miro ahí en este ejemplo. Entonces, tengo 4 quintos y 3 novenos, yo multiplico 4 por 9 y eso me va a dar el numerador. Es importante solo recordar cuál es el numerador. El numerador es el numerador, la multiplicación entre el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda. Y el denominador me lo va a dar la multiplicación del denominador de la primera por el numerador de la segunda. Entonces ya tengo ahí mis multiplicaciones. 4 por 9 para que me salga el numerador es 36. 5 por 3 para que me dé el denominador de la fracción que me va a dar final, ¿verdad? O el resultado. Y es 5 por 3, 15, entonces tengo 36 quinceavos. Ese es mi resultado final de la división de mis fracciones. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la multiplicación y la división, sencillos, bastante sencillos, ¿verdad? De poderlos interpretar y de poderlas hacer, bastante sencillos. Así que espero no haya dudas con esto. Si hay dudas, igual pregunten. Aquí no hay preguntas. Siempre decía un maestro, ¿verdad? Que no habían preguntas tontas, ¿verdad? Sino que solo tontos que no preguntan. Y pues, la verdad que es muy cierto, ¿verdad? Porque por más que nosotros digamos esa pregunta
pero se pareciera tan sencilla, usted pregunte, si no lo sabe, pregunte. Ajá. Eh, Deme un minuto, disculpe, deme un minuto, disculpe. Solo para no perder así un cachito tanto el tiempo. Contarles una anécdota en la U, que ahí sí que en la U a uno le toca perder el miedo a la vergüenza de andar preguntando, porque la verdad es que sí va a pasar muchas veces en que uno no entienda por la complejidad de los temas que uno ve en la universidad. Y que ahí sí que, si sienten que Dani va rápido, ahí los catedráticos agarran y no paran hasta que uno se tiene que plantar y decirles, mire, va muy rápido, ¿va? O explíqueme esto. Porque, claro, hay todo tipo de catedráticos. Hay unos que son un poco más conscientes y siempre hay catedráticos que son un poco malos, ¿va? Pero dice, tengo miedo, Regina. Es normal tener miedo, pero creo que muchas veces cuesta un poco más entrar que los cursos, porque, por ejemplo, en ingeniería, ahí sí que después de la mate 1, casi que todas las mates se van de corrido. Y así son los cursos, como usualmente en los pensum de estudios, como que hay cursos introductorios y luego se van metiendo más a temas un poco más específicos. Entonces, si uno aprendió bien lo primerito, ya lo que viene después ya es solo como consecuencia de lo que uno está aprendiendo. Pero no se preocupen. Igual van a ver que muchas veces lo que ayuda un montón en los cursos es tener buenos compañeros. Ahí sí que es importante saber diferenciar quién es un amigo, quién solo es, quién es amigo solo para molestar y quién es bueno para trabajar. Porque créanme que durante toda su carrera, los compañeros que vayan a tener en sus grupos de trabajo van a ser, o sea, van a determinar mucho la nota que puedan tener, ¿va? Eso es solo un pequeño consejo o anécdota. Dice en ingeniería, ¿cuántos mates se lleva? Por ejemplo, yo que soy de ingeniería civil, llevé 6 mates. 6 mates, como física se lleva un montón, porque se ve desde física básica, que es lo que ven como que en toda la carrera, el bachillerato. Luego va física 1, 2, luego va mecánica analítica, que es como que análisis estático. En ciencia política, probablemente en ciencia política lleves una, si mucho, una mate. Que hay que tomar en cuenta de que hay carreras que son más técnicas y hay carreras que se meten un poco más en el ámbito social. Hay carreras que son un poco más de analizar. Por ejemplo, ciencias políticas tiene mucho que ver con el ámbito social, ¿verdad? Realidad nacional, pero sí requiere mucha capacidad de análisis. Dice, en medicina creo que igual como una mate. Lo que sí vas a ver mucho van a ser es como cursos de física, fisiología, miras mucha química, no digamos biología, miras química orgánica, inorgánica, vas a ver, ¿cómo se llama esto? Farmacología. En derecho igual es una carrera que tiene que ver mucho con el ámbito social. No sé si se han dado cuenta o han visto fotos, pero los edificios de la universidad tienen una numeración, pero antes tienen un número. Tienen una letra, perdón, que dice TMS. Entonces, esta letra significa que son las carreras técnicas. S son las sociales y M son las de medicina. Así un pequeño dato para cuando entren. Dice, ya está de vuelta Dani, dale Dani. Gracias, Caleb.
La verdad que sí es importante que le cuenten algunas cositas a uno de la universidad porque yo soy de foráneo, digan ustedes, no soy de la capital, ¿va? Y entonces cuando uno llega a la universidad hay horas que no sabe nada, y al menos los de la capital no digo que lo saben todos los de la universidad, pero creo que están a veces pues más relacionados con eso, ¿verdad? Y todo lo que hay, pero uno sí llega así bastante a cero, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes son foráneos, tal vez, son de fuera de la capital y pues es importante que tengan ese pequeño, se podría decir, plática cultural de lo que es la universidad, digamos. Bueno, voy a proseguir. Ahora tenemos acá potenciación y radicación con exponentes racionales, ¿de acuerdo? Para todo esto sí habría que irnos un poquito a recordar como las propiedades de la potenciación, ¿verdad? Aquí pues vamos a verlo poco, pero sí sería bueno que ustedes lo tuvieran claro. Aquí no voy a dar las propiedades de la potenciación, pero sí, vamos a tocar algunos puntos importantes. Aquí dice, miren, A. Tenemos aquí, voy a agarrar el mouse, y tenemos A elevado a la M, elevado a un número fraccionario, ¿verdad? Que en el numerador tiene M y en el denominador tiene N. Entonces, si yo lo quisiera pasar a una, o una raíz, ¿verdad? Quisiera que mi potencia fuera una raíz, porque a veces me va a servir más una raíz que una potencia o viceversa, ¿verdad? Yo quiero tenerlo en potencia porque en raíz se me hace complicado a mí trabajarlo. En algún momento, ¿verdad? Lo vamos a tener que usar. Entonces, para pasarlo, ¿verdad? Entonces, a raíz, el denominador n ahora va a ser la raíz. Aquí está n, ¿verdad? Va a ser la raíz y aquí voy a tener a, y todo eso va a estar elevado al numerador. Bueno, no todo, ¿verdad? Sino que solo el término a. Creo que ahí está un poco mal el concepto de los paréntesis donde están ahí, pero al igual ahorita vamos a ver los ejemplos y pues ahí ustedes se van a dar cuenta y... Muy bien. Voy a bajar un poquito para que miremos los problemas que están acá. Ya están resueltos. Más abajo vamos a tener algunos, si nos da tiempo, porque ya se nos fue casi. Algunos ejemplos donde vamos a trabajarlos nosotros, todos juntos. Pero acá sí ya están, digámoslo así, resueltos. Entonces, acá tengo un 5 y que en los términos es A, ¿verdad? Y elevado a la 1 medio. Entonces, mi denominador, que es 2, ahora pasa a ser mi raíz. Aunque yo no tengo el 2 aquí arribita, ahí lo estoy dibujando ahorita, lo dibujé algo feito, pero es un 2. Ya sé yo que aunque no lo tengo ahí, si solo lo pongo una raíz, ese 2 ya está ahí automáticamente. Entonces, ese 2 pasó a ser mi raíz y la A, ¿verdad? El término A, que es 5 en este caso, pasa a estar dentro de la raíz elevado al exponente 1 en este caso. Entonces, 5 elevado a la 1 es igual a 5. Entonces, ahora ya pasé este término, lo que era una potencia, yo ahora la tengo como una raíz. Esa es la forma en la que yo hago esa transición de potencia a raíz. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer un pequeño ejemplo, ya que aquí no puse. Digamos que similar al que tengo ahí. Tengo el 5 y ahora va a ser un 2 aquí arriba. Muy bien. Entonces, miren acá. Ahora voy a pasar este término a una potencia. ¿De acuerdo? Entonces, agarro el mismo concepto que ya había adquirido a través del término que les expliqué arriba y que luego lo vimos en este ejemplo. Entonces, mi A siempre va a ser el número que está dentro de la raíz. Ahora, mi numerador va a ser la potencia de ese numerador. Y mi denominador de mi potencia de final, ¿verdad? Es el 3 que está aquí porque es la raíz. O sea, es el término de la raíz, el que yo voy a borrar ese ahí, entonces me queda este 3. Entonces ahí, ahora yo ya tengo
este término que tenía, lo tenía como raíz, ya lo pude pasar a un término de una potencia. ¿De acuerdo? Como les digo, en algún momento eso les va a servir, ¿verdad? Para poder simplificar alguna operación, ¿verdad? Sobre todo en simplificación de operaciones que para los que van para ingeniería en el específico van a tener que simplificar bastante. Los demás, pues, en algún momento sirve, eso en algún momento sirve, ¿verdad? Ahora tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos 3 elevado a la menos 2 medios, ¿de acuerdo? Hay una, como propiedad de la potenciación que dice que si mi está elevado a un número negativo, yo esa potencia negativa la puedo convertir en positiva, pero miren aquí ya voy a aplicar el recíproco de un número. ¿Ah? Entonces, en términos sería, ¿verdad? Si yo quiero pasar mi potencia negativa a que sea positiva, lo que voy a hacer es que voy a poner, se me va a cambiar a positiva esta potencia, pero mi número ahora ya no va a ser el número que tenía al principio, sino que es su recíproco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo para, en este caso estaba 3 a la menos 2 tercios? Ajá. Entonces, para que este menos se convierta en más, yo tengo que este 3 hacerle su recíproco, que es un tercio, ¿verdad? O, sí, hacerle su recíproco. En términos sería así, ¿verdad? Entonces, ya ahora ese 2 tercios me queda positivo. Ajá. Ahora yo quiero eso pasarlo a raíz. Entonces, mi denominador ahora va a ser mi raíz. Acá la tengo. Y mi numerador va a ser la potencia a la que va a estar elevado mi número que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces tengo raíz de 3. Bueno, un tercio elevado al cuadrado, raíz de 3. Esa es otra forma, es una forma equivalente de decir 3 a la menos 2 tercios. Entonces, el último problema, ahí se los voy a dejar para que ustedes lo copien rapidito y pues lo chequeen, ¿verdad? Es lo mismo, es prácticamente lo mismo lo que hacemos. Solo que necesito avanzar un poquito porque sí, fue poco lo que avancé, la verdad, de lo que iba a dar. Y sí, pues necesito avanzar. Entonces, ya lo copiaron, voy a bajar. Si no lo copiaron, pues ya saben, ahí se queda, va a estar en Classroom. Entonces, ahora aquí tengo fracciones y decimales. Tengo fracciones y decimales. ¿Cómo paso un decimal a una fracción o una fracción a un decimal? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Un cuarto. Tengo un cuarto. ¿Ah? El denominador, lo que voy a hacer es, lo voy a pasar como a una división normal, como la que yo aprendí en primaria, digamos, ¿no? El denominador siempre va a ser el que va a estar afuera y el numerador va a ser el que va a estar adentro de la casita, como le llamemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora hago esa división y ahí el número, voy a obtener un número decimal, ¿verdad? Coloco 0 porque 4 no puede estar aquí, ¿va? Pero le coloco también un punto decimal para que eso me permita a mí bajar un 0. Entonces ahora ya tengo 2 por 4 son 8 y me sobra 2 automáticamente porque puse un punto ahí arriba. Yo tengo la facilidad de estar bajando ceros cuando lo necesite, ¿verdad? Entonces ahora tengo 20 y ya sé que 5 por 20, 5 por 4 es 20, entonces ahí se me quedó ahí ya terminé prácticamente y ahora ya pasé a decimal mi número fraccionario. Ahí estamos con eso. Ahora miramos acá en el segundo, tenemos un número periódico porque este 3 se va a repetir de una manera infinita hasta el final. Entonces, ¿cómo yo realizo eso, verdad? ¿Cómo lo paso a un número fraccionario ahora? ¿Cómo le hago para eso? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar ese número
Y según los números que tenga aquí de decimales, yo voy a colocar 9 abajo. Si tengo 2, voy a colocar 2 9. Si tengo 1, voy a colocar solo un 9. Y pues este sí me da chance para simplificarlo. Tengo aquí, si lo divido entre 3 son 11, si lo divido entre 3 son 33. Si lo vuelvo a dividir dentro de, bueno, si lo divido dentro de 11 me queda 1 y me queda 3. Entonces ahora ya tengo la fracción. Así es como se hace para los números periódicos. ¿Ah? Solo para números periódicos, nada más. Para otro tipo de decimales, pues no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero para los números periódicos sí puedo hacer eso. Coloco el número y lo divido dentro de, depende cuántos decimales tenga. Si tengo 1, pues solo un 9. Si tengo 2, 2. Si tengo 3, 3 y así, ¿verdad? Pero siempre dentro de 9 Dani, en el denominador, ¿sí? pregunta yo, Yuri, que por qué 9 en el denominador. Oh, sí. Bueno, la verdad que sí se me hace complicado decirles por qué 9 en sí, porque es como que una, digamos así, una, Fracción equivalente. ajá, algo así se podría decir, o es como una forma de hacerlo, ajá. Es como una pequeña fórmula, podría decir, que al final no es una fórmula, pero este, Tal vez porque se aproxima. No, no sé si qué. no sabría responder así No sé. al 100 la pregunta, pero como les digo, es como una estrategia, digamos, ¿verdad? Ya Ya que que yo, al hacerlo a números periódicos se pone 9, no importa ajá, los números que sea. O sea, si sí, pongo 0.66 periódico, igual lo voy a seguir dividiendo por 9. exacto, exacto. Y Ah, siempre, ya. y prueben con otro número y van a ver que les va a dar. Ajá. Incluso ahorita, rapidito, vamos a hacer otro ejemplo con este. Tenemos el 625. Acá lo que hago es que separo el entero y separo el decimal. 25. Entonces, tengo el entero y tengo el decimal, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hago aquí es que, miren aquí, este 0.25, bueno, este 0.25 sí no es periódico en sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que tengo que hacer es, también es como otra técnica, digamos, para poderlo hacer, ajá. Porque este punto, si yo pongo 2 ceros abajo, si lo divido dentro de 100, bueno, no, perdón, ahorita es el número 25 dividido 100. Y siempre va a ser así, pero no para, en este caso, no para los periódicos, ¿verdad? Para un número que sea exacto. Entonces, 25 dividido 100. Entonces, eso es equivalente a 0.25. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en la denotación científica, ¿verdad? Si algunos días se recordarán, que por cada cero yo me corro un punto. Entonces, en este caso, al dividir yo dentro de 100, estoy corriendo 2 puntos. En la multiplicación los corro hacia la derecha, pero en este caso que es división, yo lo corro hacia la izquierda. Entonces, eso me sirve a mí para tener. Entonces, ahora ya tengo 25 más 100. Y entonces, como ya tengo el de entero, entonces ahora ya solo hago mi suma de fracciones. 6 más 25 cienavos. Entonces, cuando yo realizo eso, cuando yo termino de realizar, voy a borrar todo. Me quedó 6 más 25 cienavos. 6 más 25 cienavos. Entonces, el mínimo común múltiplo, ya al tener un 1 de otro lado, ya sé que va a ser 100, ¿verdad? 100, bueno, dividido 1, 100 por 6, 600, más 4, 100 dividido 1 más 25. 625 dividido 100.
Ah, ahí ya tenemos la fracción de un número decimal. Entonces, así es como se va sacando. Este está como que bien sencillo. Bien hubiera podido hacerlo directo, pero en otro caso tal vez no me va a salir directo. Entonces, ya sé yo que lo que puedo hacer es dividir mi decimal con mi número entero. Sigue Entonces, siendo igual que en los números periódicos, o sea, en estos que no son periódicos siempre va a ser por 100, o sea, dividido 100. Y en los que sí son periódicos siempre va a ser 9. bueno, no va a ser siempre dividido 100, digamos así. ¿Por qué razón? No siempre dividido 100. Porque depende de cuántos decimales yo tengo. Voy a borrar todo nuevamente. Entonces, imagínense que yo tuviera 2.75, o sea, 27 puntos o 27.5 o 0.275. Entonces, ahí, en este caso, para yo volverlo fraccionario, sí tengo que dividirlo dentro de U, porque mira, este punto se corre 3 espacios, entonces yo tengo que, Entonces ahí para, ya sería 1000. ajá, exacto, Depende de los espacios que se corra el punto, así van a ser los ceros que uno le va a ir agregando. exacto, ajá. Entonces, de esa forma yo puedo volver, la verdad que ustedes van a tener la ventaja en este examen, como lo mencionaba Caleb las clases pasadas, de que van a tener su calculadora a la mano y pues este tipo de cosas, pues prácticamente no la van a necesitar tanto, ¿verdad? Uno a veces sí lo necesitaba un poco porque pues no tenía calculadora, derecho a usar calculadora en los exámenes. Pero ustedes que van a tener calculadora, esto se les va a hacer bastante sencillo, pero sin embargo siempre es importante saberlo, ¿verdad? Entonces, voy a seguir. Eh, tenemos aquí, eso lo voy a ver rapidito porque yo creo que es algo bien sencillo. Miren, acá tenemos operaciones utilizando diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son lo que nos conocemos nosotros como conjuntos, y los círculos pues son los diagramas de Venn, ¿verdad? Y la unión, las intersecciones, esos son los diagramas de Venn. Y pues ahí tenemos, ¿verdad? Las operaciones que podemos hacer con los diagramas de Venn, que son la unión, la intersección. En algunos casos, algunos conjuntos de complemento que le llamamos, pero acá, pues, los más sencillos, ¿verdad? Unión e intersección. Acá tenemos específicamente, como les digo, no voy a tocar tanto ese tema porque, pues, yo creo que ya lo sabemos, ¿ya? A unión B van a ser todos los números que están en el conjunto A y en el conjunto B, pero los repetidos no solo los voy a colocar una vez. A unión C, igual, todos los números que están en B y C, pero los repetidos los voy a colocar una vez. A diferencia de A intersección B o A intersección cualquier conjunto, que yo voy a colocar solo los números repetidos, nada más. No voy a colocar la unión, sino que solo los que están repetidos. Acá en los 3 círculos nosotros podemos ver que en esta parte de acá de arriba, nosotros tenemos las intersecciones entre A y B. Esta parte de acá tenemos la intersección entre B y C, y acá entre A y C. Y en esta parte de en medio tenemos la intersección que tienen los 3 conjuntos. ¿Ah? Si hubieran 4 conjuntos, pues ahí iría la intersección que hay en los 4 conjuntos. Entonces, esto es bastante sencillo. Yo creo que eso sí no se nos olvida. Lo vimos, creo yo, en primero primaria, segundo primaria, pero eso sí creo que es algo que es bien sencillo. Entonces, pues, no sé si a alguno se lo ha olvidado, pero sí con lo que está ahí creo que ya lo recordó. Muy bien. Dice, signo de agrupación y jerarquías de operaciones. Bueno, acá tenemos los signos como una pequeña pirámide, ¿verdad? Tenemos los corchetes, paréntesis, llaves. Esos siempre se van a resolver primero. Todo lo que esté en llaves, paréntesis, corchetes, eso es siempre lo que vamos a resolver primero. Y pues nosotros tenemos como que aquello de que primero ponemos los paréntesis, después ponemos las llaves, después, bueno, los corchetes, después las llaves, pero eso al final es, si usted se da cuenta, es irrelevante porque así como en su calculadora ya ve que solo se pueden poner paréntesis, entonces lo único que está haciendo ese tipo de símbolos es agruparnos grupos que nosotros ya sabemos que es lo primero que vamos a trabajar. Ajá. Bueno, entonces después de eso yo trabajo lo que está en paréntesis, entonces miro una operación que tiene un conjunto de operaciones de diferente índole, yo ya sé que lo que voy a resolver primero es lo que está en paréntesis o en corchetes o en llaves. Después voy a seguir
con potencias y raíces. Luego, multiplicación y división. Y por último, sumas y restas. Ahorita vamos a ver ejemplos. Me voy a robar unos minutos de ustedes y también de Caleb y míos, ahí porque se nos hizo tarde, pero quiero terminar al menos esto. Bueno, entonces, miren, acá tenemos, lo voy a ir resolviendo juntamente con ustedes, y pues tenemos 4 por 3 entre paréntesis, más otro paréntesis, 12 menos 4 dividido 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es que, ahora aquí tengo 2 grupos de paréntesis. Entonces, yo personalmente lo que haría es que agarro pues el primer paréntesis. Ya sé que lo que está en paréntesis es lo primero que tengo que resolver. Entonces, voy a agarrar, primero voy a resolver 4 por 3. Entonces, 12, eso me va a dar 12. 4 por 3 me va a dar 12. Más, voy a resolver lo que está en el siguiente paréntesis. Entonces, ya vio que tengo que resolver lo que está en el paréntesis. Pero ahora dentro del paréntesis, yo tengo que cuidar de que ahí adentro también tengo que usar jerarquía de operaciones. No puedo decir, porque está en paréntesis, bueno, yo lo empiezo como quiero. No, que ahí me tengo que cuidar, ¿verdad? De que sí lo haga lo que va primero. Entonces, en este caso, tengo una resta primero, pero a la par tengo una división. Entonces, yo ya sé que dentro de mi pirámide de jerarquía de operaciones, la división va primero. Entonces, el 12 solo lo copio, ¿verdad? Y menos 4 dividido 2 es 2. Entonces, sigo ahí. A este 12 que está acá, pues ya lo puedo sacar de paréntesis. Más. Entonces, hago mi operación de paréntesis acá. 12 menos 2 es 10. Y esta suma me va a dar 22. Entonces, ya realicé una pequeña operación ahí que tenía que utilizar mi jerarquía de operaciones. Cópienlo porque lo voy a necesitar borrar para poder proseguir. Bueno, lo voy a borrar. Disculpen si alguno no logró copiar. Al igual cuando lo suba ya en PDF al grupo de Classroom, pues sí, lo voy a subir ya resuelto. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Y acá tenemos otro ejemplo más. Y vamos. Tenemos, miren, 3 dividido 3 por 2 elevado a la 2, menos 15, más 5 más 2 por 3. Me voy a ir a trabajar primero paréntesis para dejar todo fuera de paréntesis. Entonces, lo primero, o sea, si alguien es pilas, yo sé que alguien me va a decir ahorita, pero eso lo puedo resolver de una vez. O sea, si alguien es pilas y cree que lo puede, no se va a confundir en jerarquía de operaciones, puede resolver algunas cosas que se pueden resolver desde el principio. Pero nosotros nos vamos a pegar ahorita a la jerarquía de operaciones y por eso voy a resolver ahorita nada más lo que está en paréntesis. Entonces, lo primero lo voy a copiar nada más. 2, perdón ahí si no se entiende muy bien el número, pero bueno. Más, resuelvo lo que está entre paréntesis y hasta incluso lo puedo sacar. Me queda 7 por 3. Ahí estamos. Entonces, ahora miro yo cuál es mi siguiente que tengo que resolver. Entonces, me doy cuenta que según la jerarquía de operaciones, yo tendría que resolver las potencias. Entonces, primero me toca que resolver potencias. Entonces, 3 dividido 3. Y miren, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque cualquiera puede decir, hubiera resolvido eso, ¿verdad? Pero aquí voy a resolver primero las potencias. Entonces, tengo ahí, sigo copiando 15 más 7 y lo del último, pues lo copio igual. Entonces, ahora viene aquí otro concepto básico, ¿verdad? Que, digamos aquí, yo ya tengo división y multiplicación, que son dos que están en la misma escala de la jerarquía. Entonces, ¿yo qué hago ahí, verdad? Le doy prioridad a la división, le doy prioridad a la multiplicación. Bueno, lo que hacemos es que lo que encontramos primero es lo que resolvemos primero, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí tenemos 3 dividido 3 por 4, ¿verdad? Alguien podría decir, primero hago la multiplicación, pero lo primero que voy a hacer es lo que se me pone, digamos, ahí sí, porque los dos están en el mismo grado de jerarquía, entonces voy a hacer primero lo que está primero. Entonces, 3 dividido 3 por 4 menos 15
más 7. Bueno, ese ya no lo voy a resolver de una vez. Es otra multiplicación. Ya sé que las multiplicaciones las tengo que resolver primero. Entonces, 21. Entonces, ahora voy a proseguir para acá. 1 por 4 es 4. Menos 15 más 21. Y pues eso lo voy a colocar acá abajo el resultado final. Y eso me va a dar a mí 10. Bueno, no, perdón. Bien, 10, ¿verdad? 10. Ajá. Entonces ahora ya tengo ahí el resultado final, que es 10. Ajá. Entonces, ¿ya vieron cómo vamos poniendo la jerarquía de operaciones dentro de las operaciones que vamos realizando? Es importante, eso, ¿verdad? Cualquier otra persona rápido hubiera resuelto algunas cosas primero que otras, y ahí es donde se da el problema, porque el resultado claramente va a ser diferente. Si yo no acato mis jerarquías de operaciones, difícilmente en una casualidad muy grande voy a tener el mismo resultado, pero normalmente va a ser un resultado totalmente diferente. Entonces, ahí es donde tengo que tener cuidado. Lo voy a borrar. Vamos a proseguir con el último, ¿verdad? Y yo creo que por ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Y pues en este último volvemos a tener otra, otra, digamos, nuevamente otra igualdad en jerarquías, digámoslo así, porque tenemos una raíz y una potencia, ¿verdad? Pero aquí no me va a afectar demasiado. Pero al igual lo que sabemos es de que primero tenemos que resolver esas dos operaciones. 6 elevado al cuadrado, 36, más la raíz de 9 es igual a 3, menos 7, esto 4 por 3 lo podría solo copiar, pero como ya sé qué es lo que me va a quedar después, entonces lo puedo hacer de una vez. Como les digo, hay cosas que sí las puedo hacer de una vez, porque ya sé que no me van a afectar. Entonces, ya tengo ahí la suma. Esta sí me quedó, bueno, bastante sencilla, ¿verdad? Y ahí tengo 36 más 3, y que sería 39 más 12, 51, ¿verdad? Le resto el 7, me va a quedar 44. Muy bien, vamos a ver en el chat si alguien... Bueno, ahí está, gracias. Le da 44. Muy bien, así que eso sería en cuanto a jerarquía de operaciones. Si yo hice fáciles porque pensando en que en los conocimientos básicos, en exámenes de conocimientos básicos van a venir similares, ¿verdad? Estas, o de repente más largas, pero siempre con conceptos bastante fáciles. Para que si usted entendió esto, lo va a poder resolver lo otro. Pero si usted en casa tiene duda con algún problema un poquito más complejo de jerarquía de operaciones, suba la imagen a Classroom y nosotros se lo resolvemos y le mandamos la respuesta también en una imagen, ¿verdad? O si podemos en un video. Bueno, no sé si habría que dejarla por ahí, ¿verdad, Caleb? Sería preguntarles, no sé si tienen tiempo para seguir avanzando un poquito más o si quieren ahí la dejamos porque son las 7:10. No sé qué dice la mayoría. La verdad que si ya tienen algunos que dice, mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque sí nos gustaría que si todos pudieran. Porque si no pueden todos, algunos ya no se van a quedar atrás. Bueno, me están respondiendo que sí. Si alguien no responde que no, es porque... Bueno, vamos a seguir. La mayoría está escribiendo que sí. Voy a esperar 3 segundos más, 5 segundos más. Si alguien no escribe que no, seguimos. Dani, si querés, démosle a las 7:30. Va. Bueno. Tenemos números irracionales ahora. De acuerdo, dice aquí, los números irracionales aparecen en la historia de la matemática. Puse este concepto ahí porque ahí dentro de su programa dice que había que saber de dónde estaba el origen de los números irracionales. Los números irracionales aparecen en la historia de la matemática vinculados a la geometría. Las magnitudes inconmensurables fueron descubiertas por la escuela pitagórica en el siglo VI a.C., al tratar de resolver problemas tales como la relación entre la diagonal y el lado de un pentágono regular.
La matemática pitagórica estaba basada en los enteros positivos y en todo lo que es expresable en términos de operaciones entre ellos, y concebían las figuras constituidas por una cantidad finita de puntos. Les voy a contar así rapidito que había un filósofo que se llamaba Hipaso, ahí está el nombre aquí abajito, ¿verdad? Que pues él estaba ahí viendo el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y se dio cuenta que al poner en este triángulo de acá un 1 y un 1 acá, pues, y hacer la operación de Pitágoras, c al cuadrado era igual a 2. Entonces, él vino, fíjense que para los filósofos griegos era así como que todo había que comprobarlo con números. Y hasta ese momento solo habían comprobado cosas pues con números enteros, naturales, ¿verdad? Entonces, para ellos era una gran ciencia, e incluso con racionales. Era una gran ciencia comprobarlo todo con números y lo querían siempre hacer todo con números. Pero el problema fue que este Hipaso vino y empezó a querer sacar esta igualdad que vemos aquí. Él quiso, esta igualdad de aquí, quiso comprobarla, ¿va? Y cuando él empezó a meter números en la C, se dio cuenta que no había ningún número que elevado al cuadrado diera 2. Entonces él, o sea, empezó a meter datos y datos y números y nunca le dio ningún número. Entonces, a esos números, en ese momento él le dijo, esos números son irrazonables, ¿va? Porque no hay razón, esa ecuación no tiene razón, ¿va? Entonces son irrazonables, entonces ahí vienen los números irracionales, porque son números que, si se dan cuenta, o sea, no tienen números y una cantidad de infinitos, pero nunca se repiten, o sea, tienen infinitos decimales, pero en todo el lapso nunca se repiten. Dentro de ellos, pues encontramos el número pi, ¿verdad? Y pues acá dice, y aquí también el ejemplo de acá, que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción, y eso no lo podemos escribir en fracción. No hay ninguna fracción que cumpla con los requerimientos de ese número, ¿verdad? Entonces, esos no se pueden escribir en fracción o poner en fracción. El decimal sigue para siempre sin repetirse. Vamos a hacer una prueba de lo que les estoy diciendo. Si ustedes tienen su calculadora a la mano, hagan los ejemplos que están ahí. Bueno, pi no lo pongan, pero pongan raíz de 5, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que raíz de 5 pues tiene un montón de decimales y ninguno se repite. Y si ustedes tienen la opción en su calculadora de que todos se los tiren en fracciones, no se lo va a poder tirar en fracción porque la raíz de 5 no tiene simbología en fracción, digamos, no se puede expresar como fracción. Entonces, el raíz de 123, raíz de 5 son números irracionales y también el número pi es un número irracional. Ustedes se dan cuenta, pi es 3.1416 y un montón de números que nunca vamos a tener, vamos a infinidad de números y... Bien, dice, simplificación de números irracionales. Acá tenemos la simplificación de números irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder simplificar nuestros números irracionales? Entonces, acá tenemos este numerito de por acá adentro. Entonces, ese numerito de allá adentro, lo que yo voy a hacer en este caso es como una estrategia, ¿verdad? Entonces, yo voy a irlo simplificando, ¿verdad? Dividido 2 da 27, de ahí 3 da 9, 3 da 3 y por último 3 y queda en 1, entonces disculpen que no escribí ahí abajo hasta el 1 porque ahí tenía muy bien. Entonces me queda 1 y ahí ya lo dejo. Entonces, miren, yo tengo una raíz de 3 aquí. Tengo una raíz de 3. Entonces, yo cómo le hago, lo que estoy haciendo es simplificando para que me quede un número más pequeño, ¿verdad? O me quede al final como les digo, todas estas simplificaciones nos van a servir en un dado momento para resolver una operación compleja que va a necesitar de este tipo de simplificación. O
el problema diga, déjenlo en la más mínima expresión, ¿verdad? Entonces hay que simplificar hasta que realmente lo dejemos hasta donde ya no se pueda, hasta donde ya no puedo simplificar nada. Entonces, miren, de primero me doy cuenta que tengo raíz de 3. Y miren acá, tengo, para todo esto me da 54. Si yo multiplico todo esto, me da 54. Entonces, tengo este 3 al cubo aquí, que entonces yo lo puedo colocar en mi número irracional, ¿verdad? Y entonces puedo poner 2 por 3 al cubo. Y eso es lo mismo, prácticamente es 54. Lo único que estoy haciendo yo es descomponiéndolo un poquito, ¿verdad? Para trabajarlo. Entonces, ahora esta potencia 3 la puedo eliminar. Bueno, lo voy a, para que ustedes miren qué es lo que se está haciendo. Puedo hacer esta separación. Puedo decir, eso es lo mismo, o sea, es una propiedad de la radicación que me da la chance de poder hacer esto. Esos dos números los separo y entonces ahora yo ya tengo estos dos números y esta raíz la puedo eliminar con esta potencia. Entonces ahora ya me queda como un resultado. Este lo voy a poner afuera porque me va a quedar como una multiplicación ahí. Entonces, ahora ya tengo este número irracional, yo ya lo simplifiqué. Esa es la manera de que hacemos la simplificación de números irracionales. ¿Alguna duda o alguien que no le haya entendido? Lo podemos ahí explicar un poquito mejor o repetir. ¿Sí se entendió? Ajá. Esta parte de aquí yo la ocupo como una estrategia para poder descomponer mi número. Y así me doy cuenta qué número yo lo puedo elevarlo a la potencia que está mi raíz para que así yo elimine mi raíz con mi potencia. Y así me queda ese número por fuera sin raíz, ¿verdad? Y ya me queda otro número más pequeño. Entonces, pues eso es para simplificar. Solo vamos a ver este ejemplo. Vamos a proseguir. Operaciones entre números racionales. Acá tenemos, ya vimos ahorita cómo simplificarlo. Ahora vamos a ver operaciones entre números racionales. Miren, esto está bastante sencillo. Porque para hacer una suma o resta, sí es estrictamente necesario de que la base sí sea la misma. Yo no puedo sumar números irracionales si mi base no es la misma. En este caso tengo tengo esta raíz que tiene base 2, ¿verdad? En los dos lados. Entonces, yo automáticamente teniendo la misma base, puedo hacer la operación de mis números que están afuera de la raíz, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 5 raíz de 2 la respuesta. La suma. Y para eso me sirve la simplificación. Porque si ustedes se dan cuenta, en algunos casos, tal vez no va a estar acá esta base, pero tal vez va a estar otro número que al yo hacer la simplificación me va a quedar esa base. Entonces ahí ya me sirve a mí simplificar mis términos para que se me sea más fácil hacer una suma o una resta en este caso. Y pues la resta también tiene que ser la misma raíz, ¿verdad? Si no es la misma raíz, no lo puedo hacer tampoco. Entonces, tengo aquí 4 y menos 3, me va a dar igual a 1, ¿verdad? Que si quiero lo pongo y si no, pues ya sé que ahí hay un 1 afuera, ese no es necesario que lo ponga. Pero aquí ya tengo, me va a quedar 1 por raíz cúbica de 5. Entonces, al final, en la resta y en la suma sí está fácil, pero como les digo, el problema va a aparecer cuando no me den aquí. Claramente está bastante simplificado este número, esta base, y ya no se puede simplificar más, ¿verdad? Pero cuando me dan una operación que no está simplificada, yo la tengo que simplificar para que me quede una base más o menos como esta. Y así yo pueda trabajarlo con otra base que sea igual a ella. Entonces, eso sería la suma y la resta. Voy a proseguir. Tenemos aquí la multiplicación, que tampoco es algo tan complicado. En la multiplicación lo que voy a hacer es que
vamos a multiplicar término por término, ¿verdad? No puedo multiplicarlo por los dos de una vez. Entonces, tengo aquí, tengo la misma base. Tengo siempre la misma base. En este caso sí, voy a colocar, bueno, 2 por 1 me va a quedar de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, y espérenme tantito que, bueno, disculpen, estaba equivocado en un concepto ahí. Para la multiplicación, sí las bases las voy a multiplicar. Las bases también las tengo que multiplicar. Y los números de afuera los tengo que multiplicar también. Pero los números enteros que están afuera de la raíz, los voy a multiplicar por aparte y las bases las voy a multiplicar adentro de la raíz. Entonces ahora tengo, estoy multiplicando estos dos términos, ¿verdad? Estos dos que están aquí. Y pues ahora ya multipliqué estos términos. Entonces ahora multiplico por el siguiente término, voy a multiplicar este término por el 5. Entonces acá solo hay un número entero, entonces este sí solo lo voy a multiplicar por el de afuera. Entonces ahí sí me va a quedar 10 raíz de 5. Entonces aquí ya voy a poderlo simplificar un poco más. ¿Por qué? Porque puedo decir que este está al cuadrado, porque tengo 2, 3. Entonces, si lo coloco como un cuadrado acá, sí, entonces esto lo puedo eliminar con esto. Esto sí ya no lo puedo simplificar más. Y al final me va a quedar este afuera, ¿verdad? 2 por 3 menos 10 raíz de 5. Entonces, sería el resultado final, lo voy a colocar del lado izquierdo, 6 menos 10 raíz de 5. Entonces, yo ahí ya no puedo simplificar nada más. Es lo más que puedo hacer. No puedo seguir simplificando. Pero la idea es que en la multiplicación, si tengo, digamos, si solo me hubiera tocado que multiplicar el 3 por la raíz de 3 por la raíz de 3, lo que tengo que hacer es estos dos términos base, los meto dentro de una sola raíz y multiplico adentro. Y aquí sí ya no importa si la base no es la misma. O sea, bien hubiera podido haber un 6 allá en la otra base y un 3 aquí. De todas maneras, lo puedo hacer. No como en la suma y la resta, que eso sí no lo puedo hacer. Tengo que tener la misma base. En la multiplicación, no importa la base. Pero ahí tenías un 7 encima del 3 cuando tenía, no me acuerdo cuál era el número que tenías a la par, que era un 2 de la raíz de 3 y encima le tenías un 7. ¿De dónde salió ese 7? 2 raíz de 3, era en la segunda línea. Yo creo que era un 2. Era un 2 porque como era 3 por 3, entonces lo que hice fue que puse 3 al cuadrado. Tal vez yo lo vi como un 7. Sí, yo lo vi como un 7, por eso no lo entendía, porque lo vi como un 7, pero hicieron 2. Gracias. Entonces, ahí estamos con ese problema. Vamos a ir con otro. Y pues acá tenemos dos binomios, ¿verdad? Y los podemos de igual manera trabajar como trabajamos los otros. Entonces, 3 por... Siempre aquí sí voy a hacerlo como normalmente lo tengo que hacer. Tengo que multiplicar el primer término por los dos términos de aquí, después el segundo término por los otros dos términos de aquí, ¿verdad? Y después hacer la suma o la simplificación según lo que tengan que hacer. Entonces, 3 por 3. Aquí ya los metí, es mi primer término. Ya los metí dentro de un mismo, ¿cómo se llama? Entonces, más, porque aquí hay un signo más. Y aquí también este es más. 2 por raíz de 3. Más, porque aquí no, todos están en signo más, entonces siempre me va a quedar mi multiplicación de signos más. 2 por raíz de 3. Más 4, porque 2 por 2 es 4.
Me avisan si alguien se queda en algo ahí y si tendría que volver a repetir. Entonces, aquí automáticamente ya sé yo en este término que me va a quedar otra vez 3 al cuadrado. Entonces, ese cuadrado con mi raíz se van. Me queda 3. Más, esta operación es una suma y tengo base igual de la raíz. Entonces, la puedo sumar. Entonces, tengo 4 raíz de 3 más 4. Me doy cuenta de que tengo dos números enteros, entonces esos dos números enteros los puedo sumar. 7 más 4 raíz de 3. Esa es mi respuesta final. ¿Se dan cuenta? Entonces, la multiplicación no requiere tampoco de mucho esfuerzo. Lo único que hay que ir viendo los términos, hay que ir viendo qué se puede hacer. Lo que yo quiero es simplificar y siempre tengo que estar enfocado en el problema y decir, bueno, ¿dónde puedo simplificar? ¿Dónde es donde hay oportunidad, verdad, para simplificar y recordar bien las propiedades para poder hacerlo? Bueno, lo voy a borrar. No sé si ya lo copiaron, disculpe si algunos no lo han copiado. Necesito solo irme a la división para terminar con este tema y ahí sí ya nos quedamos porque ya nos llegaron las 1:30 también. Bueno, entonces vamos a proseguir con la división. La división. Bueno, con esta división, ¿qué va a pasar? Yo podría, como estos términos tengo enteros y tengo raíz, yo los puedo separar, pero siempre haciendo como que estoy haciendo una multiplicación. Entonces tengo 4 medios por 90 medios. 90 medios. Entonces voy a seguir simplificando. Esta operación de acá de 4 medios ya la puedo hacer. Me queda 2. Acá yo puedo hacer esto. La propiedad de la división me permite a mí meter mis dos datos, como aquí también tenía raíz cuadrada. Si tengo raíz cuadrada en los dos términos, en el numerador y en el denominador, entonces los puedo meter en una sola raíz. Lo puedo hacer. Entonces ahora me va a quedar 2. Trabajo la operación 90 dividido 2, que es 45. Aquí tengo 45, 245. Pareciera que es la posible respuesta que yo necesito. Y no estoy seguro si es esa, pero voy a comprobar. Porque voy a hacer mi mínimo común. Bueno, voy a hacer como que mi mínimo común múltiplo. Pero, bueno, no es mínimo común múltiplo porque son los términos. Solo voy a descomponer mi número. Me doy cuenta que, bueno, acá me equivoqué con el 5 porque el primero que puedo hacer es el 3, 15, 3, 5 y 5, 1. Lo que tengo aquí es una raíz cuadrada. Entonces, automáticamente me doy cuenta yo que puedo simplificar porque tengo 2, 3 que me pueden ser 3 al cuadrado y entonces yo simplifico automáticamente. Raíz cuadrada, escribo mi número como ahora yo lo descompuse. Entonces, este se va a ir con este. Entonces, este 3 sale afuera y ya solo me queda el 5 acá adentro y al final mi respuesta va a dar 6 raíz de 5. Entonces, ahí tenemos la respuesta simplificada. Miren cómo estaba la operación. Estaba un poquito, no compleja, porque no era un problema complejo, pero claramente a esta expresión, pues claramente es una mejor expresión esta, ¿verdad? Y nos va a servir en un momento dado, si tuviéramos una operación larga en la que tuviéramos que operar todo, mejor tenerlo simplificado a tenerlo así sin simplificar.